En la Argentina de mediados del siglo XIX e inicios del siglo XX, manipulada económicamente por la Inglaterra imperial, los ferrocarriles eran herramienta de extracción de riquezas para su envío por mar a Europa. Estos generaron una red de transporte de todas las provincias hacia el puerto de Buenos Aires en el Río de la Plata. Así se identificaba a Argentina como el granero del mundo y la quinta potencia económica mundial. Con la nacionalización de los ferrocarriles en la década de 1940, se mantuvieron las redes ferroviarias en muchas provincias, como también sus estaciones intactas en otras. Tal es el caso de la ciudad de Goya en la provincia de Corrientes. El advenimiento del ferrocarril en la Argentina se va a dar a partir de las grandes producciones agrícola-ganaderas que permitieron trasladar todos los productos de ese origen al puerto de Buenos Aires. Dentro de la propia provincia de Corrientes y para una movilidad más directa, siempre con el sentido agropecuario, aunque también se le dieron utilidades para el traslado de pasajeros. Esto sirvió para la movilidad dentro de la provincia y en particular cuando Goya necesitó trasladar sus mercaderías hacia el vínculo con estos otros ferrocarriles mayores, en el puerto de Goya un empresario instaló también, además de las propias dársenas del puerto, la estación ferroviaria en lo que hoy se conoce como el Club Doña Goya. Y de ahí se vinculó con la propia estación de Goya del ferrocarril Urquiza, pero en lugar de derivarse a la costa del Uruguay, unió Goya con la localidad de Mantilla, en el centro de la provincia, pasando por las localidades más cercanas a Goya, como eran las de Gobernador Martínez, Colonia Carolina y así sucesivamente. Se van a dar dos temas a tener en cuenta en la parte arquitectónica de las estaciones ferroviarias. Una, el estilo de la Escuela de Bellas Artes Europea, a raíz de que las empresas contratadas para la ejecución de las estaciones serán franco-belgas y a su vez, en razón del vínculo con también las empresas inglesas que explotaban todo lo agropecuario, el envío de
toda la materia prima para la ejecución de las obras desde Europa, en especial todos los elementos férreos que eran los que provenían de la característica tradición funcional inglesa y como producto de lo que se le llamó la revolución industrial en todo lo que era metalúrgico. Así verán que el estilo de la parte edilicia va a ser, si bien se le llama ecléctico porque no mantiene un estilo definido, por delante todas las construcciones de marquesinas, aleros, se producían en hierro, pero con fundición, lo que permitía realizar todos los sistemas de soporte, como a su vez de desagüe, con lo que se le llamó hierro fundido, previo al advenimiento del acero. Para el caso que nos ocupa, que es lo que vulgarmente se llamó el ferrocarril a Mantilla, veremos que tanto en la estación inicial del puerto de Goya como en la llegada a la estación general del ferrocarril Urquiza en la ciudad de Goya, las construcciones eran de mampostería en la parte muraria y las cubiertas de techos de chapa ondulada de hierro, vulgarmente conocidas como chapas de zinc, pero a diferentes aguas, o sea, en caso de 2 aguas o de 4, como la parte principal de la estación ferroviaria, que solía tener planta baja y primer piso. Y a su vez una serie de molduras que enmarcaban tanto las aberturas o aventanamientos como los extremos en ángulo de la propia mampostería. Y el resto se cubría con diferentes formas de aleros, ya sea como las marquesinas para cubrir la zona de andenes, o a su vez todos los aventanamientos con diferentes orientaciones, ya sea para el ingreso de sol o también impedir la lluvia directa sobre las ventanas. La estación de inicio del trayecto que se daba en el puerto Goya se componía de diferentes construcciones para el encargado de la estación, una vivienda, la estación propiamente dicha, con sus andenes que tenían la particularidad de estar sobreelevados para que el piso de los vagones coincidiera con el nivel de los andenes y ser más fácil la carga de todas las mercaderías que se pudieran querer trasladar. También se aprovechaba, a raíz de la devastación que hicieron los ingleses de las zonas chaqueñas, el quebracho, con lo cual no solo se hicieron los durmientes para la instalación de las vías férreas, sino todas las zonas de andenes por sobre los hierros que también eran traídos de Europa, y donde también se usaban las propias vías férreas como soporte de dichos tablones de quebracho. Eso hizo de que pudiera mantenerse hasta la actualidad las propias, digamos, instalaciones, porque el quebracho no se deteriora con el paso del tiempo y el hierro en esas dimensiones tampoco. Lamentablemente,
las poblaciones o los habitantes de cada lugar fueron depredando estas estaciones, salvo las que fueron declaradas monumento histórico, como la propia estación de Mantilla, y en este caso podemos decir que Goya solamente mantiene lo que fue la estación general del ferrocarril Urquiza en condiciones semejantes a las históricas, pero el resto, como se puede apreciar en las filmaciones, ya no mantiene el estilo legítimo constructivo por efectos de esa depredación a la que se aludió. Las estaciones ferroviarias, en especial las terminales, se componían de toda la infraestructura para la atención de toda la maquinaria vial. En este caso, Goya cuenta en la estación propiamente del ferrocarril General Urquiza con el galpón para el mantenimiento de las maquinarias y en especial de las locomotoras, y a su vez el abastecimiento de agua y de carbón. Constaban de grandes tanques de agua, en este caso cilíndricos de mampostería, que albergaban en su interior grandes tanques de hierro, y a su vez contiguo se encontraba el galpón en el que ingresaban las locomotoras para ser restauradas o atendidas en su mantenimiento. Todos los elementos para el manejo del cambio de vías también se realizaban en hierro fundido, y en particular los grandes manijones que hasta tenían las inscripciones que indicaban el uso que se le daba y la proveniencia de su propia fábrica. Todo ello permitía dar movilidad bajo tierra desde los andenes a las vías férreas, para permitir que al arribo de un convoy no tuviese que girar, sino retroceder y mediante cambios de vías volver a su lugar de origen. Particularmente en la estación de Goya convivían la estación para el ferrocarril General Urquiza, que vinculaba Buenos Aires pasando por Goya y llegando a Misiones en Posada, y a su vez la estación hacia Mantilla, que salía directamente desde el puerto de Goya, unía la propia estación Goya y llegaba hasta Mantilla pasando por Gobernador Martínez, Carolina y otros apeaderos intermedios. Pero para el traslado de mercaderías y en especial también de personas, se utilizaban los andenes de Goya de la estación Urquiza, que se componían de grandes marquesinas para permitir la congregación de personas y no tener problemas con las inclemencias del tiempo. Todo esto daba una fisonomía semejante a las estaciones ferroviarias del resto del país por la continuidad en el tiempo
de estos estilos muy semejantes. Como ya se dijo, todos construidos por empresas franco-belgas para el cliente, que en general eran las empresas inglesas. Pasados los años, comenzó a perder funcionalidad y llegado los años 1960 y en particular hasta el 1990, fueron dándose de baja muchas estaciones ferroviarias por la existencia de rutas viales y de micros de transporte de pasajeros y camiones de transporte de mercadería. Por lo cual, estas estaciones, incluida la de Goya, perdieron su actividad ferroviaria, quedando solamente como elementos de recuerdo de la historia vivida. A pesar del desmantelamiento de las redes ferroviarias con posterioridad a los años dorados, en la década de 1990 y en manos de gobiernos carentes de conciencia nacional, las viejas estaciones anglo-franco-belgas perduraron hasta el presente como testimonio de una Argentina que fue plena de crecimiento económico mundial y que podrá volver con otras generaciones comprometidas con el desarrollo regional, el patrimonio y la conciencia sociocultural.